Buen día a todos, Dios les bendiga. Qué bueno es estar nuevamente en este nuestro programa institucional, Palabras para una vida abundante. Bienvenidos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 8. En cada época de la historia, la sociedad en general ha elaborado muy buenas leyes y normas, no solamente para constituirse como comunidad o nación, sino también con el propósito de favorecer y proteger la vida de cada uno de los miembros de esa comunidad. Pero suele suceder que muchas de estas leyes no se cumplen, no se ponen en práctica, y sencillamente por favorecimientos a intereses calculados de los que tienen la obligación de hacerlas cumplir. Para contextualizar mejor esta idea, y basado en el texto bíblico propuesto inicialmente, me permito citar el artículo 44 de la Constitución Nacional del Estado colombiano en relación con los derechos sociales y culturales, que a mi parecer es un gran ejemplo de lo que es una muy buena ley, pero que al no tomarse ni cumplirse con estricta aplicación, su alcance y beneficios no se ven reflejados. Abro comillas: son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Cierro comillas. Como se puede ver en este artículo, se trata de una letra menuda, bueno, no tan menuda, por cierto, muy bonita. Una ley muy clara, muy acertada para el cuidado y protección de la vida, en este caso de los niños, pero que infortunadamente en la práctica no se da, no se cumple. Y no solo hablando de este tema en particular, los derechos de los niños, un tema tan importante. También hay muchas otras buenas leyes que están consagradas en la Constitución, pero que son leyes que en la práctica no se cumplen siquiera en lo más mínimo.
así que no tienen el beneficio, no llevan el beneficio para lo cual han sido creadas. Y quiero hacer un paralelo en este sentido con la ley de Dios, con la palabra de Dios. ¿Qué tal si se aplicaran? ¿Qué tal si se pusieran en práctica? Sería una gran bendición para todos. Como dice algunos apartes del texto bíblico de inicio, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, es decir, los maestros de la ley, los que tienen la responsabilidad de enseñar y cumplir lo prescrito, mas lo hacen no por servir de verdad, sino con el propósito de que la gente los observe, dice. Usan filacterias grandes y adornan sus vestidos con borlas vistosas con el único propósito de ser vistos de todos. La filacteria era una especie de tira o banda que se utilizaba en la Edad Media como elemento decorativo. Se trataba de unas tiras de piel de animales o pergamino que ataban a uno de sus brazos o a su frente con pasajes de la Escritura escritos allí. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 8 leemos: «Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos». Claro, entendemos una práctica interesante, una práctica para recordar, una práctica para tener allí, digamos, entre ceja y ceja y muy a la mano la palabra de Dios, que llevada a la vida práctica, pues tendría un gran beneficio. Pero desafortunadamente el principio jamás se cumplió, nunca se llevó a la vida práctica. De manera que no se trata de juzgar como mala o buena alguna ley. Sencillamente lo que pasa es que la sociedad y los que deben hacer cumplir las leyes, pues lógicamente no las aplican como tiene que ser. Es la idea de la persona llena de ciencia, llena de mucho conocimiento, o una sociedad con inteligentes normas y códigos bien elaborados, pero de muy poca asimilación para la vida. ¿Cuántas leyes buenas y que favorecen el bienestar común, pero que no se cumplen ni se hacen cumplir, trayendo como resultado consecuencias trágicas? Qué bueno sería que en términos de la convivencia en la casa, en la crianza de los hijos, no se incurra en la doble moral de tener buenas normas, de hacer buenas promesas, digamos, de hacer una buena ley, pero no cumplirla, no llevarla a la práctica concreta. En este mundo globalizado y tan avanzado, donde la norma importa poco y donde muchas veces se privilegia al maleante antes que al ciudadano de bien, diría yo, es el escenario perfecto donde el poder de la ley y la verdad de Dios a través del creyente debe aparecer, se debe imponer, haciendo y practicando lo bueno. Basta con observar a nuestro alrededor y ver cómo hombres y mujeres están muy afectados negativamente por la maldad, la malicia reinante, derivada del incumplimiento de las normas legales que, aunque, como hemos dicho, muy buenas, pero en el papel no se cumplen a cabalidad debido a la no aplicación al derecho y la justicia. Entonces su contribución es prácticamente nula. A este respecto se podría aquí no solo recordar, sino también aplicar la enseñanza dada por Pablo apóstol en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 3 al 6, que dice así: «Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos
para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Que equiparando y comparando con lo expuesto hasta aquí, podemos relacionar la ley escrita en tablas de piedra como todas aquellas leyes rígidas que están en la constitución política de un Estado, pero que por una interpretación sesgada no permiten definir bien el alcance que se espera y menos solucionar esa parte espiritual y existencial que se requiere para vivir en paz. Porque aunque muchas veces se cuente con un saber intelectual, una buena ley, no siempre se tiene un saber vivir, es decir, una acertada aplicación en la vida práctica. A mucha gente les cuesta el sometimiento voluntario a la gracia y voluntad de Dios, y es más, a toda costa quieren salirse por la tangente y no responder a los requerimientos que la ley o el mandamiento exige como elementos mínimos de convivencia, al estilo Nicodemo, tal como se lee en el relato del Evangelio de Juan en el capítulo 3, quien ante la demanda de revelación que allí se exige, y no teniendo clara la enseñanza derivada del Maestro de Galilea, el hombre expresa su sorpresa por el tema planteado, a lo cual el Señor Jesús responde: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Y es que el mundo entero está lleno de maestros, de hacedores de buenas leyes, gente preparada y experta en muchos campos del conocimiento, y a nivel religioso ni se diga, que dictan cátedra, que sé que se dice que se debe hacer, que no se debe hacer, pero frente a esa amplia gama de leyes y normas, se quiere también imponer muchas otras más, las cuales se definen como ideologías que son, por cierto, atractivas, pero de muy poca aplicabilidad, las cuales esta sociedad ha venido aceptando pasivamente sin que sea algo que haga resplandecer al hombre para iluminación y salvación. Se hace necesario entonces recibir y aceptar lo que se denomina como la ley de Cristo, quien por cierto y a propósito dijo: no piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No vine para abolir, sino para cumplir. Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 17. Es decir, Cristo Jesús es el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque la hizo práctica y la vivió en su propia vida. Es necesario entonces llegar con el Evangelio, con la ley o la palabra de Dios, allí donde está la necesidad, donde están los enfermos, los afligidos, los abrumados por diversas pruebas, donde la salud mental está muy afectada y donde solo un milagro de Dios puede salvar la vida de mucha gente. Son condiciones muy complejas que sin lugar a duda complican mucho más la ya agravada crisis de valores espirituales que tenemos en nuestro medio social. Es pues este mensaje un llamado a actuar sostenidos por el conocimiento que da Dios y llevando a la práctica el Evangelio y la enseñanza de Jesús. No es el momento para logros personales o para hacer alarde de buenas leyes, pero las cuales no se cumplen. Por tanto, es necesario acudir con suma confianza al Maestro de Maestros, a nuestro Señor Jesucristo, quien con su vida y ministerio siempre dio muestras de gran solvencia y efectividad en cuanto a la preparación para obtener paz y vida plena se trata. Por lo cual dice:
la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Estimados oyentes, estamos frente a grandes mandamientos de Dios y excelentes normas que, si se aplican correctamente, serán verdadera garantía de vida para todos los que se disponen a su fiel cumplimiento y obediencia. La invitación y el llamado es entonces a que nos dispongamos de todo corazón a hacer el ejercicio de fe y poder así aceptar con atención y obediencia la palabra de Dios, que al igual como reza el artículo de la Constitución en relación con los derechos sociales, la ley de Dios por su palabra es excelente, solo que hay que vivirla, hay que enseñarla, hay que compartirla, hay que hacer la vida en la vida de cada uno de nosotros. Los invito, por tanto, a orar, primeramente dando gracias a Dios por habernos dado su palabra en la ley, en estas normas bíblicas, y pedir también que nos siga dando de su Espíritu para entender mejor este llamado y para ponerlo en práctica, para ponerlo por obra en nuestra vida. Oremos todos. Soberano Dios y Padre eterno, muchas gracias por toda la abundancia de palabra contenida en estas leyes y mandamientos expresados en la Biblia y que bien interpretados y asimilados pueden otorgar al hombre la estabilidad y la paz interior que nuestro Señor Jesucristo ha prometido por el Evangelio. Te pedimos, oh Dios, que nuestra admiración y respeto por tu palabra siga siendo real y sincera, que podamos asumir el compromiso de creer y dar lugar a que su efecto salvador se cumpla en cada uno de nosotros. Lo pedimos, Padre soberano, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.